Hola, ¿cómo estás? Soy Alberto Montalvo. Bienvenido a esta sección que yo he llamado Textos Controversiales. En esta ocasión, pues, tengo un tema bastante polémico, bastante fuerte. Eh, He titulado a este video El coronavirus y los líderes de la iglesia. Quiero decir que, antes que nada, que no pretendo como persona, como individuo, como Alberto Montalvo, que soy, eh, personalmente juzgar a alguien. No, no quiero hacer eso. Pero he estado orando y pidiéndole a Dios qué está pasando con tu iglesia, por qué, en qué estamos fallando, por qué a veces señalamos a los de afuera y les echamos la culpa de todo lo que está pasando y no empezamos por nuestra propia casa. Y pues si tú no te sientes aludido, si tú no eres ese al que Dios está hablando en este video, pues qué bueno. Pero si eres ese, permíteme recordarte una palabra que seguramente tú ya conoces. En la Biblia dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Y hay otra parte que dice, que viene a mi mente en este momento, no endurezcáis vuestros corazones. Hay una parte en la Biblia y en la iglesia, un tema con el dinero que es muy controversial. Y Levítico 27:30 dice que el diezmo, hablando de eso en específico, el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de los sembrados o fruto de los árboles, pertenece al Señor, pues le está consagrado. Y ya sabemos que Dios no necesita dinero, que Dios no tiene hambre, pero creo que si la iglesia ha recibido recursos, y aclaro antes de seguir adelante, no estoy diciendo que no demos dinero a la iglesia, que no se debe de aportar, que no se debe dar el diezmo, ese es otro tema. Yo lo que estoy hablando, lo que creo que el Señor quiere comunicar aquí es qué estamos haciendo con el dinero de Él. Este versículo dice que está consagrado a Él, entonces debe ser para uso de lo que Él ha instruido claramente. En la Biblia, por aquí tengo una cita que, bueno, no lo voy a leer ahorita. Primero de Crónicas 25 aclara y especifica, da ejemplo de cómo se debe utilizar el diezmo y que es para, en este caso ahí menciona a los levitas que ya no se nombran o ya no se llaman así en el momento, en la actualidad, pero se refiere a sacerdotes que eran cantantes, músicos dentro de la obra de Dios, dentro de su iglesia, dentro del templo. Antes no se llamaba iglesia, no voy a entrar tampoco en esos debates, pero el punto aquí es que si vamos, por ejemplo, a Primera de Corintios 9, del 9 al 14, dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no le pongas bozal al buey mientras está trillando. ¿Acaso se preocupa Dios por los bueyes o lo dice más bien por nosotros? Por supuesto que lo dice por nosotros, porque cuando el labrador ara y el segador trilla, deben hacerlo con la esperanza de participar de la cosecha. Si hemos sembrado semilla espiritual entre ustedes, será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material. Si otros tienen derecho a este sustento de parte de ustedes, ¿no lo tendremos aún más nosotros? Sin embargo, no ejercimos este derecho, sino que lo soportamos todo con tal de no crear obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que sirven en el templo reciben su alimento del templo y que los que atienden el altar participan de lo que se ofrece en el altar? Así también el Señor ha ordenado que quienes predican el Evangelio vivan de este ministerio. Entonces, sí, la Biblia ordena, la Biblia sugiere, la Biblia indica, la Biblia aconseja, como quieran verlo, que las personas que están al frente de la iglesia deben de ser sustentadas, que debe haber un dinero, por así decirlo, específico destinado para ayudarles, pero repito, cuando hablamos de dinero, de la distribución, de la riqueza, por así decirlo, de la iglesia, hay muchos factores a considerar y hay muchos beneficiarios incluidos en esa lista que muchas veces ignoramos,
como los huérfanos, como las viudas, como los extranjeros refugiados en nuestros respectivos países. Pero ahorita no voy a entrar en esos detalles porque realmente el llamado ahorita, y yo sé que hay mucha gente sabia que estará escuchando esto, entenderá, el llamado es para gente que está arriba, porque hay que empezar desde arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Deuteronomio 25, 3 al 4 dice, pero no se le darán más de 40 azotes. No sé si tenga que ver con esto de la cuarentena, es mera coincidencia o es diosidencia. Pero no se le darán más de 40 azotes, más de eso sería humillante para tu hermano. No le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Nuevamente junta estos dos versículos de cosas que aparentemente no tienen que ver, pero yo veo que sí hay aquí una relación de un castigo que tiene que ver con el número 40 en relación a eso que se está haciendo de injusticia con respecto a personas que están trabajando y no se les está retribuyendo lo que merecen. Gálatas 6 del 1 al 10 dice en la versión NBI, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción de la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No se engañen, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Creo que esta parte es muy clara en cuanto a que si tú como líder, como pastor, como diácono, como presbítero, como quiera, ya como reverendo, como incluso sacerdote, porque hay todavía quienes manejan esta nomenclatura, que estás a cargo de una congregación que forma parte de la iglesia de Cristo, estás recibiendo bienes materiales y no los estás llevando a esas personas que están clamando al Señor, estás robándole a Dios. Porque el diezmo que se le da a Dios, o el diezmo que no se le da, que ya hemos visto, está consagrado a Él, le pertenece al Señor, no se le roba a Dios cuando no das el diezmo, también se le roba a Dios cuando recibes ese diezmo y no lo estás usando para lo que es, para lo que debe usarse, para lo que Dios especifica en su palabra que debe de emplearse. Dice aquí, en especial a los de la familia de la fe. Yo creo que todos sabemos como parte del cuerpo de Cristo lo que nos corresponde dar, pero creo que también debemos de ver la necesidad de nuestros hermanos dentro de la congregación, la necesidad de aquellos líderes que no están siendo apoyados, porque hay muchos que están enriqueciéndose ciertamente, se han enriquecido, han acumulado, se han engordado por años de todos estos beneficios, pero hay otros que irónicamente están muriéndose de hambre. Entonces no es posible que haya iglesias ricas, con templos lujosos, llenos de gente pobre, y viceversa también, lugares donde los pastores, donde los líderes, los maestros, los sacerdotes, como quieran llamar, estén en pobreza extrema, mientras sus feligreses, sus congregantes, sus miembros son indiferentes y están en abundancia. Entonces, creo que ese es el detalle. El Señor es el único que conoce los corazones, Él es el único que juzga. Repito, yo no estoy aquí para juzgar, pero tengo una palabra que es bastante fuerte que el Señor me ha indicado compartir y yo de verdad he estado orando y he estado grabando este video una y otra y otra y otra vez diciéndole, Señor, creo que no sueno como debo sonar, creo que no le va a gustar a la gente, creo que este video está muy largo, ¿quién lo va a escuchar? ¿Quién lo va a ver, Señor? Y le he dicho de una u otra manera, pero el Señor me repite,
hazlo. Y yo no quiero ser como Jonás, que recibía palabra de parte del Señor y simplemente huía para no decir lo que el Señor estaba diciendo. Ezequiel 34, del 1 al 22, finalmente, dice para todos aquellos que no están cumpliendo su parte, yo espero que no te encuentres en esa parte, yo espero que si tú eres un líder al frente que Dios ha levantado, no estés incluido en esa parte. Pero al final también voy a dar un versículo, a leer un versículo de una cita bíblica donde pues, nos muestra cierta esperanza, solución. Si es que tú te encuentras aquí y eres redarguido por el Espíritu Santo. Ezequiel 34, del 1 al 22, dice: el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Y ya no se refiere, si lo aplicamos a la actualidad, al Israel como nación, físicamente hablando, sino al Israel espiritual, a aquellos que han sido adoptados como hijos de Dios, como también añadidos a la simiente de Abraham por la fe. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Hay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado, por falta de pastor. Por eso están a merced de las fieras salvajes. Mis ovejas andan descarriadas por montes y colinas, dispersas por toda la tierra sin que nadie se preocupe por buscarlas. Por tanto, pastores, escuchen bien la palabra del Señor. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que por falta de pastor mis ovejas han sido objeto de pillaje y han estado a merced de las fieras salvajes. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Por tanto, pastores, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente: yo estoy en contra de mis pastores. Les pediré cuentas de mi rebaño, les quitaré la responsabilidad de apacentar a mis ovejas, y no se apacentarán más a sí mismos. Arrebataré de sus fauces a mis ovejas, para que no les sirvan de alimento. Así dice el Señor omnipotente: yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida de sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las reuniré de los países y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en los montes de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos y su aprisco estará en los montes altos de Israel. Allí descansarán en un buen lugar de pastoreo y se alimentarán de los mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mi rebaño y lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor omnipotente. Buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las extraviadas, vendaré a las heridas y fortaleceré a las débiles, pero exterminaré a las ovejas gordas y robustas. Yo pastorearé con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, esto es lo que dice el Señor omnipotente: juzgaré entre ovejas y entre carneros y chivos. No les basta con comerse los mejores pastos, sino que tienen también que pisotear lo que queda. No les basta con beber agua limpia, sino que tienen que enturbiar el resto con las patas. Por eso mis ovejas tienen ahora que comerse el pasto que ustedes han pisoteado y beberse el agua que ustedes han enturbiado. Por eso así dice el Señor omnipotente: yo mismo voy a juzgar entre las ovejas gordas y las flacas, por cuanto ustedes han empujado con el costado y con la espada, y han atacado a cornadas a las más débiles hasta dispersarlas. Voy a salvar a mis ovejas y ya no les servirán de presa. Yo juzgaré entre ovejas y ovejas. Segundo de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Creo que esta palabra es clara y espero que puedas recibirla con un corazón abierto y que veas que no se trata de buscar culpables, que no se trata de discutir, de señalar. Si pedimos a la gente que sea humilde como líder de la iglesia, como representante del cuerpo de Cristo, de la iglesia del Señor, tú le dices a la gente que sean humildes, que aporten a la iglesia, que ayuden. Está bien, está bien, si tú lo dices con palabras, pero creo que si decimos eso, en primer lugar tenemos que poner el ejemplo y hacerlo. La gente no está para escuchar tantas palabras, la gente está necesitada, la gente necesita ver ese tipo de fe, como dijo alguien por ahí en la Biblia, y seguramente sabrás el versículo bíblico si eres estudioso de la palabra de Dios, si eres un teólogo. Cuando habla de mostrar esa fe con tus obras, si es que puedes hacerlo. Espero que el Señor sea contigo. Tenemos un Dios grande, un Dios de amor, un Dios misericordioso, pero también tenemos un Dios justo. Y hay mucha gente allá afuera que no debería estar en la calle, que no debería estar en necesidad. Gente también, líderes que han servido a Dios, siervos de Dios que han puesto sus vidas, sus familias al servicio de la iglesia y que están siendo desahuciados, que no tienen recursos, ministros de alabanza, músicos, cantantes que son levitas, que merecen participar del altar porque así lo hemos leído y están muriendo tal vez no por el COVID-19, ¿no? El coronavirus que está atacando a nuestro mundo, sino por la indiferencia de la iglesia, por la indiferencia de la congregación, por la indiferencia de los líderes que están dando mal uso a estos recursos que el Señor ha puesto en manos de la iglesia, que son muy valiosos, que son bendiciones no solamente espirituales, sino también materiales. Así que ya no voy a decir más. Espero que el Espíritu Santo toque tu corazón, toque tu vida y que antes de juzgar, recuerda esta palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados, lo dijo el Señor Jesús. No soy una persona perfecta, tengo muchas cosas, muchos defectos que señalar en mi vida, pero no se trata de eso. Y créeme, no te lo estoy diciendo para exhibirte. Leíamos ahí una parte que decía que hay 40 azotes para cierto tipo de castigo, de actitud. Aquellos que están siendo injustos, que no están cumpliendo. Esta es la primera cuarentena en México, estamos a punto de terminar esa cuarentena. Algunos países ya la pasaron, pero si tú estás en esa etapa en la que no sabes qué va a pasar, no dejes que llegue una segunda cuarentena. El Señor te está hablando por algo. México, el Señor te está hablando. México tiene muchas profecías de que Dios va a usar a su gente, a sus líderes, que va a haber un avivamiento, pero no podemos hacerlo. No podemos seguir adelante. Dios no va a hacer eso. Tengamos la actitud correcta, o sea, que estemos humillados y que pongamos todo delante de la presencia de Dios, en sus manos. Humillarse no significa ser tapeteros de más. Humillarse significa ponernos en el nivel que nos corresponde. Poner a Dios reconocer en qué nivel está Él. No que lo pongamos nosotros, sino darle su lugar en nuestro corazón, en nuestras vidas, en nuestras acciones. Que Dios te bendiga.